Juventud, en éxtasis. Pruebas antes del matrimonio. Le dije a mamá que Damar había aceptado con gran júbilo mi propuesta y que el domingo por la tarde nos esperaría en su casa. Sin embargo, yo estaba temeroso no solo de que nadie nos esperara, sino sobre todo de que ella estuviese de acuerdo con mi petición. Llegamos a lo de mi novia cerca de las 6 de la tarde. El, el hermano menor se asomó por la ventana y de un salto se volvió a dar a grandes voces la noticia de que estábamos ahí. Damar abrió la puerta. Me sorprendió verla vestida y arreglada de forma tan bella. Saludó a mi madre con un beso en la mejilla. ¿A qué hora llegaron a la ciudad?, pregunté. Temprano. Me tomó de la mano, le comenté a papá que ustedes querían hablar con él y se apresuró bastante nervioso a emprender el viaje de regreso. ¿Le dijiste para qué queremos verlo? No, pero se lo imagina. ¿Y tú? ¿Qué has pensado? Extendió sus brazos mirándome con ternura, sin poder evitar una gran sonrisa. No fue fácil decidir. Mamá fingió no vernos. Cuando Damar y yo nos abrazamos, la sala estaba elegante y arreglada. Sobre la mesa del centro había vino y botanas finas. ¿A dónde vivirán?, preguntó preocupado el señor, una vez que mi madre le habló de manera de más emotiva y elocuente sobre la razón de nuestra visita. He conseguido por cierto conocido de trabajo muy estimado. Nos prestó una casa que tenía abandonada mientras los chicos hallan un departamento en renta, contestó ella. Damar y yo nos miramos. También para nosotros era una novedad. No me esperaba esto, dijo el hombre con pesar. Siempre pensé que ese día todavía estaba muy lejano. Ella no solo es nuestra hija mayor, es nuestra amiga, el ejemplo de sus hermanos, la conciliadora. No va a ser fácil vivir separados. Hubo un estatismo general. Después de estas palabras, era mi turno de hablar. Aún no se había dado claramente el consentimiento y todos deseaban escuchar mi opinión. Yo quiero ofrecerle a Damar, comencé, con una gran tensión, la presencia de su familia, todos los bienes materiales que pueda obtener con mi trabajo, asiduo y honrado. Todavía no tengo muchos, pero los tendré, pero es cuestión de tiempo. No los defraudaré a ustedes, pero sobre todo no la defraudaré a ella, pues la amo más que a mi vida misma. Aquí la voz se quebró un poco. Edificaremos un hogar lleno de amor. La cuidaré, la defenderé siempre hasta la muerte, si así fuese necesario. Me puse de pie para entregarle un hermoso anillo de compromiso. Nos aplaudieron, la besé y muy a pesar de lágrimas y lamentos de sus padres, fijamos la fecha de la boda en 3 meses. Damar y yo comenzamos a hacer los preparativos de forma apremiante. Nunca imaginamos que sería tan complejo, pero pusimos todo nuestro corazón y los problemas se fueron solucionando. Poco a poco hubo algo que asombreció nuestra luz interior, que exhibió nuestro entusiasmo. El temor de su prima Joana, al enterarse, cumpliera sus amenazas tratando de perjudicar nuestra unión. Después de todo, había intentado difamarme con mi madre, y nada le impedía presentarse, esta vez ante los padres de Damar. Mi prometida y yo le dimos muchas vueltas al asunto. Sabíamos que la revancha de Joana era inevitable y que no podíamos pedirle que callara, porque tenía tanto como aceptar nuestro miedo o cuanto pudiera decir. Pero ¿cómo evitar el impacto de su venganza, ahora que estábamos tan vulnerables y expuestos? La única opción viable que se nos ocurrió fue hablar con ella, en presencia del doctor Marín. Era un terreno neutral donde Joana se vería forzada a comportarse de forma ecuánime. Damar la llamó para decirle que al médico le urgía hablarle personalmente. Le dejó entrever que era algo relacionado con su última consulta, y Joana, preocupada, aceptó acudir a la inesperada cita.
Llegué a la clínica con bastante anticipación. Esa tarde había pocos pacientes. Aprovechamos antes de que llegara la termida prima para entrar al despacho del doctor y darle la explicación de nuestra boda. Asafaf Marín no pudo reprimir una enorme sonrisa y nos abrazó cariñosamente. Sonó el teléfono y Damar salió a contestar. En cuanto me quedé solo con el médico, este comentó: me parece tan extraño. Se acarició el mentor, como dudando si decirme o no lo que había venido a la mente. Tomó la tarjeta de invitación para observarla con detenimiento. Una vez me dijiste que casarte sería lo último que harías, ¿recuerdas? Las personas tienen el derecho a cambiar de opinión. ¿Y no será que tu nueva forma de pensar se debe a que la has entrado en ella a la luna de miel? ¿Cómo dice? ¿Que entre con ella a qué? Sonreí. No lo entiendo. ¿Han tenido relaciones sexuales? Más o menos. Cuando habiendo amor comienza la actividad sexual, empieza también la luna de miel. ¿No se le llama así al viaje de bodas? Algunos se dice así a eso, pero la verdad es que la luna de miel no tiene nada que ver con el viaje, ni siquiera con la boda. La luna de miel es vivir en las nubes, flotando las delicias del sexo, atolondrado con los aromas de la relación y tiene que ver con la entrega sexual amorosa, no con el estado civil. No entiendo. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra relación de casarnos? Tal vez nada, tal vez mucho. La luna de miel es un túnel lleno de sonidos exóticos, de aromas seductores, de colores increíbles. En cuanto la pareja entra a esa nueva cueva, pierde la capacidad de percibir la realidad y suele hacer planes de unión eterna. Me rasqué la cabeza sin acabar de entender. Hábleme más de eso. El sexo, con enamoramiento incipiente, es un perfume que oculta los verdaderos olores, una música que impide escuchar los sonidos ciertos, un vidrio teñido que no permite mirar de frente al compañero real. ¿Sabes? ¿Cómo podrías comerte una basofia detestable poniéndote suficiente limón, sal y chile? El verdadero sabor de un encuentro amoroso se disfraza con el fuerte condimento del sexo. A una pareja que ha llegado a obsesionarse por esa explosión física es inútil tratar de hacerla entender los peligros de su unión dentro del túnel en el que se encuentran. No caben las precipitaciones de otros. No te escucharán, pues habrá perdido el oído. No te verán, pues habrán perdido la vista. Efrén, la pasión de tu cuerpo es capaz de creer cosas que no existen, y es la base de ellas tomar decisiones trascendentales para tu vida. Pero el túnel no es eterno. Tarde o temprano se sale de él, y entonces uno realmente se da cuenta de con quién se halla, junto a quien está durmiendo. Es interesante, contesté, de modo que usted recomendaría no tomar decisiones importantes mientras esté adentro de ese túnel. Y si ya es demasiado tarde, es mejor postergar todo, salir de él. En un noviazgo, eso puede tardar mucho tiempo. Supongamos que transcurra ese tiempo. Al terminarse la luna de miel, es posible decidir objetivamente. Cuando la luna de miel termina, los amantes siempre se enfrentan con problemas graves y discusiones serias. Entonces, sobreviene un gran dibulismo mutua y una gran desilusión mutua. Y, no habiendo compromiso, acaece el rompimiento para acabar una relación amorosa en la que hubo ese grado de sexo, de muy doloroso, semejante a lo que sería una ruptura conyugal. Viene la depresión, la desconfianza, la tristeza, la ira en sí, de haberse entregado totalmente a alguien que no le merecía. Igual que en un divorcio, se precisa enfrentar una crisis emocional inmensurable, una tragedia intrínseca, un dolor secreto,
proveniente de la autoestima herida. Entonces se busca desesperadamente consuelo en otros brazos, armando con rapidez el nuevo noviazgo erótico. Y como esto es un escape erróneo, pronto en la nueva pareja se da la desilusión y con ella el rompimiento, entrando a un terrible círculo vicioso que endurece el corazón. Y cuando perder la fe en el amor es algo que no le deseo a nadie. Tragué saliva. Mi madre era divorciada y en la práctica que tuvimos me había transmitido ese sentimiento de impotencia y dolor. Pero lo novedoso para mí era enterarme que tanto la luna de miel como el divorcio podían vivirse sin importar que se estuviera o no casado. Damar y yo hemos tenido aún relaciones, aunque no las queremos esperar a casarnos. Convivimos con ese aspecto, pero ella sigue siendo virgen. El doctor Marín se quedó callado, mirándome profundamente. Sabía tan bien como yo que se necesitaba el coito para aspirar los aromas alucinantes del sexo con amor. ¿Y por qué se casarían tan rápido? Sus padres irán a vivir a otro lado de la república y queremos hacer la boda antes de que eso ocurra. Los profundos surcos de sus cejas parecieron acentuarse cuando bajó la cara. Había algo en lo que no estaba en desacuerdo y curiosamente, aunque yo cambiara mi decisión ante ninguno de sus argumentos, me interesaba conocer todos los puntos de vista de ese hombre a quien había aprendido a querer y a respetar. ¿Pasa algo malo? Cuestioné. Hay muchos factores externos que suelen alterar los trámites matrimoniales, la posición de las familias, una amenaza de separación, un ultimátum de una de las personas, una depresión emocional, etc. La combinación del sexo, que funciona como pólvora regada, y un factor eterno, que hace las veces de chispa, suele producir las tan comunes explosiones de matrimonios mal avenidos. Tocaron la puerta. Pase, dijo el doctor. En cuanto Damar entró, todas mis dudas se disiparon. Se acercó para dejar sobre el escritorio de su jefe su agenda de citas y se sobresaltó cuando, al pasar junto a mí, sí, ya la abracé por la cintura. Esta es la mujer de mi vida. Yo no sé muchas cosas sobre el sexo, pero sí sé que estoy dispuesto a luchar por ella hasta las últimas consecuencias. Azafán Marín miró, asintió bochadamente. Damar se liberó suavemente de la presión de mi efusivo abrazo y se sentó junto a mí. ¿De qué hablan?, preguntó. El doctor se adelantó a explicarle. De la posibilidad de un próximo matrimonio, sea producto más de la pasión que del amor. Damar se ruborizó al entender que habíamos comentado nuestra relación íntima, pero para mi sorpresa no defendió nuestra postura. ¿Y cómo podemos saber eso?, increpó. Hay una prueba muy simple. Faltan casi 3 semanas para la boda, ¿verdad? Bien, pues en ese tiempo eviten todo contacto físico, propuso el médico. No se besen, ni en la mejilla, no se den la mano, no se abracen. Si pasan a prueba tendrán toda la vida para hacerlo. Únicamente hablen, discutan, planeen. Juntos los detalles que paso van a dar. Si es posible, véanse a diario y convivan como los grandes amigos que deben de ser. Si sienten que la relación pierde totalmente su encanto y sentido, al quitarle el contacto físico, entonces significa que no hay amor verdadero. Suspendan la boda, aunque sus amigos y familiares los tachen de inmaduros o indecisos. Pero si durante esos 3 meses, en los que dejarán a un lado el cuerpo, su unión sigue siendo satisfactoria para ambos y sienten felices uno junto al otro, aún sin el menor roce físico, entonces se trata de algo superior, de un amor que debe unirse en matrimonio. Mi novia y yo giramos la cabeza para mirarnos, en un reto interesante. Ella dijo:
Me encogí de hombros. Esa es la verdadera prueba de amor, a mi juicio. No hace falta hacerla, pero si tú quieres, ver a su jefe, con quien ella tenía pocas oportunidades de conversar, dispuesto a darnos sus consejos, Damar aprovechó para preguntarle: ¿cuáles son las características que deben tener dos enamorados para que su unión perdure? El doctor Marín contestó con otra pregunta: ¿recuerdas el número de nuestra revista dedicando al noviazgo? Sí, hablaba sobre intimidad emocional, afinidad intelectual y atracción química. Muy bien. Esos son los primeros puntos, pero hay otros tres a considerar que no fueron publicados en esa revista. ¿Sí? Dos personas que deseen unirse, sus vidas deben tener A. Temperamentos opuestos, estilo de vida similar, realización independiente. Extrajo del cajón central de su escritorio una carpeta con documentos escritos a máquina. Algunas de estas consideraciones son de la doctora Joyce Brothers, aclaró, y yo las he ratificado y complementado a lo largo de muchos años de entrevistar cónyuges en crisis. Analicemos el inciso A. Si un temperamento es tímido, te convierte enlazarte a alguien introvertido. El derrochador debe hallar contrapeso en una pareja ahorrativa. El competitivo solo será feliz al lado de alguien cooperativo. El reservado estará muy bien con la comunicativa, etc. Dos personas con caracteres iguales chocarán a cada paso. En cambio, si es opuesto el temperamento, ambas se complementarán y enriquecerán mutuamente. Muy bien, dije entusiasmado. Damar es muy formal y yo suelo ser muy más alegre. A mí me gusta hablar en público, contar chistes en las reuniones, y a ella le aterra la idea de que la gente guarde silencio para escucharla. Yo soy arrebatado y ella prudente. Una de las cosas que más me atraen de Fren, completó Damar, es su carácter tan distinto del mío. De acuerdo, si tienen temperamentos opuestos, empecemos bien. El inciso B. En el estilo de vida de familiar o similar, este punto influye mucho el ambiente socioeconómico de las dos familias de las que se provienen. Mientras más se aparezcan sus hogares anteriores, más compatibles son ustedes en hábitos al tener formas de vida análogas. Estarán de acuerdo que las cosas más importantes, la educación de los hijos, como y dónde vivir, qué comer y en qué forma y cómo pasar el tiempo libre juntos. Habrá problemas si uno fuma, toma o juega y el otro no. Si solo uno es naturista o vegetariano y si solo uno lleva su religión correctamente, si solo uno es deportista, si uno detecta el encierro y el otro adora las cuatro paredes de su casa, y Damar le preocupó algo y trató de aclararlo. ¿Qué importancia tiene la religión de los esposos? Muchísima. Estas características dicen que los matrimonios más felices y duraderos son las que comparten el mismo credo y conllevan al desarrollo espiritual similar. Parecerá un detalle mínimo, pero en la familia es la mejor garantía de que todo a fin de cuentas irá bien. Mi novia se quedó callada y bajó la cabeza. Eso significaba nuestra felicidad. De ninguna manera podría estar garantizada. Quizá hablar, decirle que no tuviera miedo de algo muy grande. Había ocurrido en mi interior. Cuando estuvimos separados por la distancia, ella aún no estaba enterada de aquel quebrante espiritual, del huracán interno que me derrumbó mi egolatría, de sus cimientos, del encuentro con la carta de Marieta, de esa humildad que había sofocado mi autoestima para siempre. Pero como tardé mucho en intervenir, el doctor continuó explicando. El inciso C, y último en la religión independiente, cada quien es un individuo autónomo y debe de ser
o tener sus metas personales, sus actividades creativas y, aunque todos lo realicen juntos, ambos deben luchar por ellas separadamente. Cuando uno de los cónyuges pone su felicidad y realización en función del otro, se crea una relación asfixiante y pueril, similar a la que tiene un niño con sus padres. El doctor se detuvo en espera de algún comentario, pero al menos yo me estaba esforzando más para comprender que por opinar. Recapitulando los tres incisos, concluyó: el relato de una pareja perfecta para casarse sería dos personas con caracteres opuestos, con hábitos de vida parecidos, cuyas familias paternas sean comúnmente similares, con la misma religión, desarrollo espiritual aproximado y cada una con su profesión y objetivo de realización individuales. Es muy interesante, dijo Damar, pero si tomara en cuenta tantos requisitos sería muy difícil hallar pareja. Claro, Linda, contestó el doctor, pero si fuese a arriesgar todo tu capital en una empresa asociándote con otra persona, ¿la entregarías? Analizándola fríamente harías un contrato cuidadoso y pondrías mucha atención antes de estampar tu firma, ¿no es cierto? Pues el matrimonio es una empresa y más, y el amor jamás hará todo por sí solo. Cuando falten los elementos básicos para que acabamos de comentar, ¿y el sexo?, inquirió nuevamente ella. No se ha olvidado. Dicen que la causa principal de los fracasos matrimoniales es la falta de acoplamiento sexual. Eso dicen. Pero una gran mentira, uno de los mayores mitos sociales difundidos por médicos poco agudos, es cierto que el mal engraje sexual produce separaciones maritales. Pero está muy lejos de ser la causa principal. ¿Ustedes se imaginan cómo la pareja que se aman luchan y triunfan frente a alguna disfunción psicomática, y cómo por el contrario los cónyuges en los que no hay amor profundo, aun cuando pudiese acoplarse perfectamente en el aspecto físico, hacen el sexo con acto egoísta y detestable para terminar separándose, según ellos por su culpa? La verdadera razón son los fracasos maritales. Es mucho más sencilla y fácil de aceptar. A veces solo recae en la costumbre de pensar mal del compañero y la falta de madurez para entender que el amor marital es algo que se aprende, es más esfuerzo y tenacidad del que se necesitaría. Por ejemplo, para aprender a tocar el piano, entiendan esto, de una vez, una buena relación sexual no hace al matrimonio y una mala tampoco lo destruye. Pero es cierto que algunas parejas tienen problemas en la cama. No, intervine. Para identificarlos a tiempo, en la facultad de maestros recomiendan que el sexo matrimonial, para así evitar casarse con alguien, no podremos acoplarnos sexualmente. Algunas parejas tienen problemas en la cama, repitió el doctor Marín, enfatizando irónicamente las palabras. Algunas te equivocas, todas los tienen. No hay un solo matrimonio que no se haya enfrentado con trabas en la práctica sexual, pero esas trabas solo convierten en puntos de rotura. Cuando falta el respaldo emocional con verdadera comprensión, alguno de los dos presiona ni exige al que está fallando. Tomados de la mano, en un extraordinario ambiente de complicidad, luchan juntos, y a menos que se trate de dificultades funcionales, que son raras, resuelven sus problemas siempre, de modo que hacer una prueba para medir la compatibilidad antes del matrimonio es ilógico e infantil. Los profesores se los recomiendan, suelen ser jovencillos intelectuales, más morbosos que bien intencionados. La experiencia erótica de los solteros es como una sombra, una caricatura en la verdadera problemática a la que se enfrentan de casados, y definitivamente, en caso de detectar algún inconveniente sexual,
Este no sería una razón tan definitiva como otras para decidir si deben casarse o no. Entonces, ya que no es sexo el principal motivo de los problemas del matrimonio. ¿Cuáles? Pregunté. Las primeras y más comunes causas de riña son tan vulgares, tan poco románticas que van a desilusionar. Estoy hablando a mí ni más ni menos que de la lucha por el mando y los desacuerdos sobre el dinero. Algunas de las preguntas de mayor conflicto que se planean en su hogar son: ¿quién va a disponer lo que se hará en un caso determinado? ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Quién sabe más al respecto? ¿Por qué derrochas el dinero? ¿Cómo es posible que no ganes más? ¿Ya te dices cuenta que todos tus errores? ¿No te importa dar un mal ejemplo a tus hijos? ¿Por qué me contradices frente a la gente? ¿Eres tú quien manda o yo soy yo? No puede evitar sonreír. Dinero y poder, en verdad, eran cosas vulgares, nada comparables con la sublime idea de que el sexo fuese el principal motivo de los problemas. Las discusiones sobre autoridad y economía, comenté, son de broma. Se acabarán cuando el sexo débil deje de ponerse al tú por tú con el fuerte. Damar giró por completo para mirarme frunciendo el ceño. Yo sonreía artificialmente, enseñándole la dentadura como un mico. Los hombres son más débiles, se defendió. Exageran sus dolencias, se cansan más rápido con las tareas cotidianas y no soportan el trauma de un parto. Desde el nacimiento se ve los bebés masculinos cómo enferman y mueren, en mucho mayor porcentaje que los femeninos. Las niñas, desde la primaria, son más suplicaces, rápidas, ordenadas y creativas que los niños. Pero de mayores, ¿qué tal? Pregunté. Los varones. Alto, interrumpió el doctor Marín. Han tocado un punto básico de las relaciones humanas, algo fundamental, verdaderamente trascendente, para la convivencia entre hombre y mujer. ¿A qué se refiere? Pregunté confundido. A la clave que te permitirá valorar de una vez por todas quién es quién en este mundo. Alcéle las cejas sin acabar de entender las intenciones del médico, quien se inclinó hacia adelante con evidente exasperación, como si se le hubiera presentado la oportunidad de decir una verdad vital. Las mujeres son más fuertes que los hombres, incluso en el aspecto sexual. Ellas son capaces de tener encuentros íntimos mucho más prolongados y satisfactorios sin sentirse agotadas. Ellas viven más en promedio, enferman menos, son más intuitivas, se adaptan y sobreviven más fácilmente. Son en potencia mucho más inteligentes. Y, entonces, ¿por qué no son las dueñas del mundo? Interrumpí. Por un factor muy simple, Frank. Debes entender muy bien lo que voy a decirte y no olvidarlo nunca. Algo pasa con esas niñas brillantes que cuando entran a la adolescencia, su organismo les juega una broma terrible. Comienza a bombardearlas mes a mes. Sus hormonas poderosas les producen un eterno desequilibrio emocional. Cuando estés casado se sorprenderá que tu compañera cambie repentinamente de humor y haga cosas incomprensibles, que llore por asuntos que consideres tontos, que se emocione por detalles extraños para ti, pero jamás deberás echárselo en cara. Los maridos califican a sus esposas de inestables, locas o histéricas, porque en 3 días echan a perder todo lo destruido en un mes. Y ellas, ignorantes de lo que realmente les ocurre, reconocen sus errores y van agravando el grave complejo de inferioridad que distingue a la mayoría por haberse creído el cuento absurdo de ser el sexo débil. Pero es una gran mentira. Ellas no tienen la culpa de cuanto les ocurre. Las mujeres de éxito reconocen que el secreto de su triunfo ha sido aprender a controlar sus crisis hormonales. En cuanto perciben una,
Rehuyen las amistades para evitar hablar de más. Hacen deporte, se entregan al arte, se encierran en soledad, lloran y se cobran fuerzas para, con intenciones de poder seguir luchando en un mundo de hombres hormonalmente estables. El varón nunca dominará a una mujer, pero las hormonas lo han hecho. Les han dado el romanticismo, el instinto maternal, la sensibilidad extrema, y con ello han dejado en desventaja para la guerra del poder. Esto puede parecer injusto, sin embargo, es un designio de la naturaleza, porque solo los seres superiores, como ellas, son indicados para realizar una tarea máxima de ser humano, dar a luz, criar y educar a un niño. Vi a mi prometida con los ojos llorosos y sonriendo ligeramente. El doctor se puso de pie y echó un vistazo a su reloj de pulsera. Por lo visto, Johanna no vendrá. Lo olvidé, habló para posponer la cita. Me alegro. Y cambiando de tema, preguntó en tono afable: ¿a dónde se irán de viaje de boda? Si no es indiscreción, Damar y yo nos miramos sin contestar y, a decir verdad, no teníamos presupuesto para eso. Cerca, contestó titubeando. Todavía estamos pensándolo. ¿Por qué no me permiten ser su padrino de viaje de bodas? ¿Y qué es eso? El que paga los gastos. Damar se puso de pie y lo besó. A mí me incorporé conmovido y di la mano como el doctor. Me trajo hacia sí y me dio un fuerte abrazo.